Hola, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, a través de la cadena Albavisión, si nos mira en televisión en los diferentes estados de la República, donde tenemos presencia. También agradecerles a quienes en radio nos sintonizan por las diferentes frecuencias en el Bajío, en el sur-sureste y en el norte del país, y quienes lo hacen aquí en Ciudad de México en radio es por el 1150 de la M. Muchísimas gracias por amanecer con nosotros. También las y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, están apareciendo en pantalla. Búsquenos como Acoustic Informa, Acoustic Noticias, son las dos maneras en las que ustedes vamos a poder conectarnos a través de estas redes sociales. Ahí encontrará no solo los programas completos, sino que también va a poder encontrar los diferentes contenidos y algunas otras cosas más dentro de nuestras redes. Muchísimas gracias por estar presentes ahí ayudándonos. Y bueno, quiero dar un par de noticias antes de entrar con nuestro invitado el día de hoy. En la semana pasada se realizó un evento importante en el estado de Guerrero, gracias a que a través de los apoyos, más que ayudas son apoyos estatales de este estado, ha tenido una inversión muy importante en campo, donde se ha apoyado a más de 17,000 productores y productoras de las diferentes regiones, en donde han tenido una estrategia incluyente, en donde se están entregando 300 toneladas de maíz a industriales para estabilizar los costos y proteger la economía familiar. En el estado de Guerrero, la gobernadora ha entregado recursos y equipamiento en un monto superior a los 66 millones de pesos, una inversión calificada por el gobierno del estado que ha sido de una magnitud histórica recientemente. Con estos dos apoyos buscan garantizar la seguridad alimentaria dentro del estado, pero también fortalecer la productividad desde la raíz, es decir, apoyar a los productores de manera directa. Es importante comentarles que esta noticia la traje a colación a propósito de tan tenso que se encuentra el sector maíz tortilla dentro de nuestro país, con alzas, con debates, con posturas de diferentes espacios. Entonces es importante que también los estados anuncien la inversión que le hacen al campo, sobre todo cuando son estados como Guerrero, que son importantes en torno al maíz y que va dando van ayudando a que nosotros podamos entender un poco más cómo se inserta este tema. En otros temas y también hablando de instituciones, el Senacica está aperturando en conjunto con Opormex el siguiente webinar: prevención de gusano barrenador del ganado en la porcicultura. Ahí está apoyando, por supuesto, la cabeza de sector, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Senacica, Opormex, también USA, quien es parte de la importancia en Estados Unidos, porque seguimos teniendo el tema ahí, y afortunadamente también se encuentra el ICA estando en este webinar. ¿Qué van a poder encontrar? Van a poder encontrar el desarrollo ICA Estados Unidos en el gusano barrenador, las estrategias de prevención y control en nuestro país y el papel que juega Opormex y las experiencias directas con las y los productores. Este webinar se llevará a cabo próximamente para que usted lo pueda tener ahí en sus redes sociales, irlo a buscar y que exista ahí en este sentido y pueda seguir capacitándose, porque es bastante complejo continuar de esta manera. También estamos hoy en un poco más que noticias, son un tanto anuncios parroquiales para ustedes. El ICA en nuestro país levanta la mano para seguir capacitando en tema de agricultura tropical. Lo sigue haciendo a través de un evento internacional que se llama Agricultura Tropical Sustentable, Inclusiva y Competitiva, Ruta Crítica para México y las Américas. Este es un evento que se llevará a cabo del 27 al 28 de abril. Puede seguirlo en las plataformas digitales y los invitamos porque es un espacio clave para dialogar sobre la sostenibilidad, innovación y desarrollo rural en las Américas. Se está convocando el ICA, por supuesto, así como el gobierno de Chiapas, para que ustedes
ustedes puedan asistir y verlo de manera presencial en el Salón Barista Holiday Inn en Tapachula, Chiapas. Y si usted no se encuentra en el estado, pues por supuesto lo puede hacer seguir de manera importante a través de las redes sociales del evento. Queremos agradecerles que estén con nosotros para que sigan ustedes con estos temas, y nosotros vamos a ir directo a nuestra siguiente entrevista porque tenemos ya al invitado en línea. Gustavo, te quiero dar la bienvenida a nuestro programa, agradecerte que puedas estar el día de hoy con nosotros. Gustavo Castaño, quien es especialista en agricultura regenerativa. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernanda, y gracias al equipo por la invitación. Aquí estamos contentos de participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Quiero comentarles, público, que tenemos a Gustavo porque Gustavo será parte de un evento muy importante en el estado de Puebla que se llevará a cabo el 23 de mayo, agroempresarial, pero queremos en este marco preguntarle, porque ya platicamos con Antonio Martínez, quien es parte también fundamental de estos ponentes, pero nos llamó muchísimo la atención el tema que en agroempresarial tuvieran a un especialista en agricultura regenerativa. Primero me gustaría, Gustavo, y aprovechando tu expertise, pues que nos dijeras cuál es la diferencia fundamental entre agricultura sostenible y regenerativa, porque de pronto incluso nuestros propios gobernantes comienzan a tirar conceptos y luego ni son lo que nos dicen. Entonces, ayúdanos a entender un poco qué es agricultura sostenible y a qué nos referimos cuando decimos agricultura regenerativa. Ok, perfecto. Sí, tienes mucha razón en eso. De repente se confunden un poquito los temas. Como todo en esta vida, todo va cambiando y va evolucionando. Anteriormente hablábamos de sustentabilidad, que es básicamente pues conservar los recursos que se tienen actualmente para las generaciones futuras. Después entró el concepto sostenible, que es generar un equilibrio entre los recursos naturales, la parte económica, la parte social, y finalmente de unos años para acá se ha venido manejando ya el concepto regenerativo, que básicamente es la restauración del ecosistema. ¿Sí? Se trata de reparar, de renovar y, como bien lo dice su nombre, de regenerar los ecosistemas que están degradados. La diferencia básica en términos muy puntuales entre cada uno de estos conceptos es sustentable, conservo lo que existe, sostenible, equilibro lo que existe, y regenerativo es reparo y mejoro lo que ya está degradado. En términos generales, para poder distinguir un concepto y otro, esa es la diferencia entre cada uno. Correcto, Gustavo. Esto es bien importante para que nosotros lo podamos entender y vislumbrar, público, porque, insisto, a veces andamos ahí lanzando conceptos que ni entendemos. Una vez con base en que ya nos ha dicho Gustavo que es la agricultura regenerativa, me gustaría, insisto, seguir aprovechando tu expertise, Gustavo, y que nos cuentes los principios biológicos básicos que rigen al modelo de agricultura regenerativa. Sí, claro que sí. Mira, básicamente lo principal que hace la agricultura regenerativa son prácticas para la biorregeneración de los suelos y de los ecosistemas. Eso es lo principal que hacemos. Nosotros trabajamos desde el concepto de estos suelos degradados por la agricultura industrial o comercial, recuperarlos hasta llevarlos a lo más cercano al nivel cuando se empezaron a sembrar o a utilizar, ¿no? Básicamente es eso, a través de diferentes prácticas. Una de ellas es conservar raíces vivas, mantener un suelo con cobertura vegetal, la integración de ganado también para esta parte, y el tema de la biodiversidad. Biodiversidad tanto microbiológica como biodiversidad en cultivos. Entonces, básicamente esos son los principales pilares o conceptos que manejamos dentro de la parte regenerativa. Y obviamente, dependiendo ya un poquito de dónde venga el enfoque, entra también obviamente la parte social, aunque nosotros en la parte técnica no nos metemos mucho en la parte socioeconómica, vamos más a la parte de producción. Entonces, por ahí es donde vienen los conceptos y los pilares de la agricultura regenerativa.
Muchas gracias, Gustavo. Esto también abona a seguir entendiendo el tema de la agricultura regenerativa. Y algo que siempre sucede cuando hablamos de nuevos modelos o de modelos que estamos implementando, y yo entiendo que las y los productores muchas veces cuando escuchan estos modelos y no los han escuchado antes, o más bien el nombre como tal no lo han escuchado, de pronto llegan a asustarse o llegan a ser un poco reacios en cuanto a traerlos, sobre todo también porque durante muchos años el colectivo o en la narrativa existía el tema de algo nuevo está peleado, algo de nuevo en la agricultura me va a afectar o en mi producción ganadera o en mis otras producciones. Particularmente en la ganadera te quiero preguntar, ¿cómo podríamos integrar el sistema agrícola regenerativo con una ganadería o con la ganadería? Con la ganadería, sí, existe precisamente un concepto, un área específica de lo que es agricultura regenerativa en la parte de ganadería regenerativa. Básicamente es, yo no estoy especializado en el área ganadera, pero conozco los principios básicos. Básicamente es determinar un área, normalmente lo que hacen es, en la parte convencional hay un área, dejan el pastoreo libre, entonces el ganado va por todos lados, ¿no? Vamos a suponer, no sé, un rancho de 100 hectáreas, determinan, meten X número de animales en 20 hectáreas y los dejan que anden ahí libres pastoreando, ¿no? En el caso de la agricultura regenerativa los van moviendo por cuadros, por hectáreas, meten ahí los 20 animales un día, luego al siguiente día los mueven a otras 20 hectáreas y le van dando vuelta a ese rancho. Entonces cuando los animales regresan a la primera área, esa área ya se regeneró, ya se fertilizó con el mismo estiércol y eso permite que no vayamos degradando los suelos, ¿no? Entonces es esa parte que te decía, regenerar lo que habíamos hecho o lo que habíamos degradado desde la parte convencional. Correcto. Gustavo, danos un segundo porque tenemos que ir a un corte comercial y regresamos contigo. Vamos a un corte y volvemos. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en la instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. ¿Necesitas desinfectar tu casa y oficina para evitar contagios ocasionados por virus y bacterias? Hazlo ahora y protege a tu familia con Sanitizer Blast. Es el nuevo pulverizador sanitizante. Desinfecta todas las áreas de tu casa: sala, cocina, comedor, baños y recámaras. Llama ahora al 55 1328 0010. 55 1328 0010. Sanitizer Blast de Mecatec. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. Rentas, vendes o rematas algún inmueble. No te compliques más. Contáctanos. omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente.
Público, ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole como siempre que permanezca con nosotros y que sigamos avanzando en torno a seguir encontrándonos en los diferentes temas del sector primario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, estarán apareciendo aquí abajito en pantalla, y seguimos con nuestro invitado del día de hoy para poder darle paso a los grandes temas que él nos trae. Gustavo Castaño, quien es especialista en agricultura regenerativa, ya nos ha platicado acerca, pues prácticamente de las diferencias fundamentales entre lo que es el concepto de agricultura sostenible con agricultura regenerativa. Nos dio ciertos principios biológicos que son básicos, así como el cómo se puede convivir con una agricultura regenerativa y una parte de la ganadería regenerativa. Siguiendo y aprovechando estos grandes temas, Gustavo, me gustaría nos ayudaras en saber cuáles son los primeros pasos para que un productor, una productora que viene de un modelo convencional pueda trasladarse a una agricultura regenerativa. Perfecto, mira, nosotros dentro de los primeros pasos o dentro del programa que tenemos para empezar con esta transición de lo convencional a lo regenerativo, porque en realidad es una transición, no se puede hacer de un año a otro, se pueden implementar prácticas que poco a poco se van avanzando, pero ni el suelo ni el productor van a poder adaptar esta tecnología de manera muy rápida. Lo primero que trabajamos nosotros son análisis de suelo. El análisis de suelo nos da una radiografía de en qué nivel de degradación está ese suelo, qué tiene de exceso, qué tiene de déficit, y sobre eso ya generamos una estrategia muy particular para cada uno de los suelos, ya sea campo abierto, hortalizas, frutales, cereales, o en este caso la parte de invernaderos también, que es la agricultura protegida. Eso es lo primero que empezamos a hacer, ¿no? En función a eso se elabora un programa, y lo primero con lo que podemos empezar ya en prácticas reales es con el desuso de los agroquímicos o de los agrotóxicos. Dependiendo el nivel de degradación y los problemas que se hayan tenido en ciclos anteriores, podemos reducir hasta el 100% de las aplicaciones de agroquímicos en el primer año de producción. En la parte de fertilización química podemos reducirla entre un 25% máximo hasta un 50%. Entonces, eso es lo primero que podemos hacer, ¿no? Normalmente, siempre le comento a los colegas, el error que cometemos el 99.9% de los agrónomos es que nos enfocamos en el síntoma y no en la causa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos una plaga, una enfermedad, lo primero que hacemos es corremos a comprar un producto a una tienda de agroquímicos para matar la plaga o matar la enfermedad. Ese es el error que cometemos. Nosotros debemos de irnos a buscar la causa de qué está haciendo que mi planta atraiga insectos o atraiga ese tipo de patógenos, de hongos o de bacterias que la van a enfermar. Y normalmente el 90% de los problemas de una planta se encuentran en el suelo. Por eso es que el enfoque regenerativo va básicamente hacia la biorregeneración de suelos. Entonces, la forma como podemos empezar a iniciar en esto, primero es generar esa confianza con los agricultores, explicarles todo esto de manera detallada y empezar, ¿no? Como te digo, con los análisis de suelo, que es lo que nos brinda un panorama de qué está sucediendo en realidad en el suelo, porque adivinarlo es complicado. Correcto, César. Enfocándonos un poquito más y en una pregunta que me parece fundamental, ¿cómo influye este modelo de agricultura regenerativa en la gestión de los recursos hídricos durante las sequías? Porque tú bien sabes, el cambio climático nos está se está haciendo presente desde hace ya varios años en nuestro país, y de pronto tenemos un gran problema de sequías en donde la agricultura regenerativa pudiera ser una gran solución o una gran barrera para que pudiéramos pues aminorar los efectos. Sí, claro que sí. Mira, en este caso para el tema de sequías, con estos conceptos que te mencionaba yo de la agricultura regenerativa, básicamente uno de los enfoques que se tiene, una de las mejoras principales que se tiene, en primer lugar, es el incremento de materia orgánica en el suelo. Sí, normalmente la mayoría, aproximadamente el 70% de los suelos en México ya tienen un porcentaje de degradación, y los niveles de materia orgánica andan en un promedio del 1%, cuando anteriormente, antes de que entráramos al tema de la Revolución Verde en los años 70, la mayoría de los suelos agrícolas estaban sobre un 3-4% de materia orgánica. La materia orgánica sirve como una esponja
que va a absorber el agua y la va a retener para que las plantas la puedan absorber. Ese es uno de los principales beneficios. El otro beneficio, como te mencionaba, al no mover la estructura del suelo, al no mover el suelo, mantenemos raíces vivas. Eso lo que va a ayudar es a que esa estructura del suelo se mantenga y se pueda haber mayor acumulación de agua. Igual cuando llega a llover, un suelo que no tiene cobertura, que es el otro punto que hablábamos también de los principios de la agricultura regenerativa, mantener los suelos con cobertura viva. El agua cuando llueve se escurre y arrastra y erosiona el suelo. No se infiltra hacia la parte inferior de la tierra, del suelo, de nuestra parcela. Con estos conceptos de agricultura regenerativa, como digo, incrementamos materia orgánica, que es una esponja que nos va a retener más humedad. Al mantener la cobertura del suelo, el suelo se va a calentar menos. Eso va a permitir que no haya tanta degradación. Y finalmente, al tener un cultivo de cobertura, lo que va a hacer es que va a poder captar mayor agua de lluvia, infiltrarla hacia las partes inferiores del suelo y mantener esa humedad para que el cultivo pueda absorberla. Correcto. Me gustaría también preguntarte en este sentido, Gustavo, ¿cómo podemos justo hablar o todos estos conceptos que ya nos diste tan claramente y que creo que incluso quienes no nos dedicamos propiamente a la agricultura lo hemos podido entender? Ahora me gustaría que en el marco del evento de agroempresarial nos hagas como ese match. ¿Por qué es tan importante entender todo lo que nos acabas de decir para una agroempresa? Mira, básicamente el reto que teníamos anteriormente, que nos comentaba la FAO, era: vamos a llegar a ser en el 2050 cerca de 10,000 millones de habitantes. Y el problema va a ser alimentarlos, generar los suficientes alimentos para poder abastecer a toda esa cantidad de personas en este planeta, ¿sí? En realidad el problema no va a ser la producción. Con todas las tecnologías nuevas que se tienen actualmente, se puede incrementar la producción. Sin embargo, el problema es que la superficie cada vez se está degradando más, el suelo se degrada más. Ese es un problema, por eso es que la agricultura regenerativa entra a ser una alternativa de producción. Esa es la primera. La segunda, los alimentos que se producen el día de hoy, la calidad nutracéutica, o sea, la cantidad de nutrientes, de vitaminas, de minerales que tienen, es 10 o hasta 20 veces menor comparada con la que se producía hace 30 o 40 años. O sea que aunque produzcamos más alimentos, van a ser de mala calidad. Eso es algo que la agricultura regenerativa también viene a compensar, porque genera que estos alimentos que se están produciendo bajo este concepto tengan una buena calidad nutracéutica, que nos puedan alimentar como nos alimentaban antes esos alimentos. Y finalmente la parte de la rentabilidad y la productividad. En el caso de agricultura regenerativa, producimos lo mismo, incluso más que la agricultura convencional o la agricultura industrial. Esa es una ventaja. Sin embargo, la mejora viene en los costos de producción. Al empezar a implementar estas prácticas regenerativas, que vamos hacia la recuperación y la mejora de los suelos, las plantas se enferman menos, por lo cual requieres hacer aplicaciones de menos insumos que controlen estas enfermedades. Porque otro punto importante de la agricultura regenerativa es, como te decía, el desuso de los agroquímicos y el desuso de los fertilizantes. Entonces, al momento que bajamos costos de producción y estamos produciendo lo mismo o incluso más que una agricultura convencional, la rentabilidad de las empresas se maximiza. Si la gente o el agroempresario no lo quiere ver desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de ecosistemas, desde el punto de vista de calidad nutracéutica, el punto fundamental para una agroempresa, como todas las empresas en este mundo y como este mundo capitalista, son los recursos. Nosotros podemos generar menores costos con igual o mayor producción, y ese diferencial de esa tijera va a generar ese incremento de rentabilidad en las agroempresas. Correcto, Gustavo. Ahí lo tiene público para que nosotros lo podamos entender de manera mucho más clara. Quiero agradecer a Gustavo por haber estado con nosotros, especialista en agricultura regenerativa. Me queda un minutito, me quedaron muchas dudas acerca ya centralmente de la parte de agricultura regenerativa. Gustavo, espero pronto volvernos a reunir para seguir dándole a este tema en particular, pero antes de irnos me gustaría también que tú los invites a participar en Agroempresarial el 23 de mayo en Puebla.
Claro que sí, muchas gracias, Fernanda. Bueno, a todos los agroempresarios, a los agricultores, a los estudiantes, los invitamos a este entrenamiento agroempresarial el día 23 de mayo en la ciudad de Puebla. Ahí estaremos especialistas en diferentes áreas donde podemos integrar todo este conocimiento y que sea en beneficio de las empresas, de los agricultores, de los agrónomos y sobre todo en esta parte del planeta, porque acuérdense que tenemos un solo planeta y nos lo estamos acabando. Ahí lo tiene, público, nuestro invitado Gustavo Castaño, quien es también panelista de agroempresarial, que se lleva a cabo se va a llevar a cabo el 23 de mayo en Puebla, en el estado de Puebla, por ahí para que sigan buscando sus redes. Hoy hablamos con él de agricultura regenerativa. Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por brindarnos tu conocimiento y te seguiremos buscando para próximas entrevistas. Gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo. Gracias, Gustavo. También lo mismo para ti, para todos los panelistas del evento. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, público, pero regresamos para seguir con más de Amanecer Campirano. Conoce los nuevos patines híbridos Mecatec. ¿Tus operadores terminan cansados por la impracticidad y la deficiente operatividad de tus equipos? El nuevo patín híbrido Mecatec te ofrece ergonomía, facilidad y practicidad en su máxima expresión. Cuentan con tracción eléctrica y tracción y elevación eléctrica. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec. Mecanización inteligente. ¿Necesitas desinfectar tu casa y oficina para evitar contagios ocasionados por virus y bacterias? Hazlo ahora y protege a tu familia con Sanitizer Blast. Es el nuevo pulverizador sanitizante. Desinfecta todas las áreas de tu casa: sala, cocina, comedor, baños y recámaras. Llama ahora al 55 1328 0010. 55 1328 0010. Sanitizer Blast de Vectec. Conoce los nuevos patines híbridos Mecatec. ¿Tus operadores terminan cansados por la impracticidad y la deficiente operatividad de tus equipos? El nuevo patín híbrido Mecatec te ofrece ergonomía, facilidad y practicidad en su máxima expresión. Cuentan con tracción eléctrica y tracción y elevación eléctrica. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec. Mecanización inteligente. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon. O llama ahora al 5590 357600. 5590 357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590 357600. 5590 357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. Ya estamos de vuelta, público, aquí en Amanecer Campirano. Quiero agradecerles a todos los que han estado con nosotros. Vamos a ir a esta entrevista que realizamos con Nancy Gocher, quien es directora de Política Pública de Oceana, porque vamos a hablar acerca del petróleo en playas y una laguna que entre Pajapán, Veracruz y Paraíso, Tabasco. Vamos y volvemos. Público, y como ya lo anunciaba yo en el estudio, nos encontramos con Nancy Gocher, quien es directora de Política Pública de Oceana. Muchísimas gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y gracias al auditorio por vernos nuevamente.
Nancy, pues en un tema que como siempre tenemos que ser muy cuidadosas, muy prudentes, pero que es de suma importancia porque de pronto parece que la noticia explota en algún espacio, sucede y después las consecuencias son muchas y no se retoma. Por ello quisimos platicar y platicar sobre todo con los expertos de Oceana. Derivado a los derivado al derrame que ocurrió en los golfos y particularmente el tema del petróleo en playas de la laguna entre Pajapán, Veracruz y Paraíso Tabasco, que además son dos bellísimos espacios y bueno, pues hoy están en una forma que hay poca recuperación de ello. Por ello, Nancy, te queremos primero preguntar para irnos dando una idea, ¿cuál sería el estatus reciente que se tiene pues con este derrame y con en estos dos espacios particularmente? Sí, pues como sabemos y como ha informado las autoridades, ellos están haciendo ciertos recorridos. Sin embargo, las comunidades costeras, sobre todo de la zona de los Tuxtlas, en donde el derrame ha sido muy fuerte, han reportado fuerte presencia de hidrocarburos en las playas y en sus lugares, y pues es la gente quien está limpiando ante la ausencia de las autoridades, ¿no? Lo cual sabemos que eso puede tener consecuencias tanto en su salud y cómo manejan los residuos, pero también es importante decir que las autoridades no están llegando a todos los lugares y como consecuencia trae que la gente tenga que intervenir. Correcto. Me gustaría también preguntarte, y a lo mejor en nuestra batería de preguntas teníamos como cómo se enteró la parte de Oceana, pero más allá de cómo se enteró es cómo logran ustedes como Oceana tener una postura como la que tienen, inteligente, combativa, pero también mirando todo el contexto que ocurrió. Sí, pues como nos enteramos es que el 1 de marzo empezaron los reportes de chapopote en Pajapan, Veracruz y Paraíso, Tabasco, como lo dijiste. En los primeros días las propias comunidades pesqueras y la red arrecifal documentaron 16 sitios afectados a lo largo de 170 kilómetros de la costa, ¿no? Y incluso empezaron a reportar mortandad de tortugas, manatís, peces. Y pues en ese momento había una falta absoluta de una postura de la autoridad federal, ¿no? Entonces hubieron 2 semanas de denuncia hasta que las autoridades se manifestaron, ¿no? El 23 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum y un poco antes la gobernadora Rocío Nale. Lo que aquí ocurrió y cómo nosotros podemos construir nuestra postura, primero es que ya desde hace más de un año estamos trabajando con las comunidades costeras del Golfo de México, sobre todo comunidades de pescadores. Y también hemos trabajado desde que iniciamos en la oficina en México, en el Golfo de México. Es decir, hemos construido información sólida, científica de la vida, de la gran biodiversidad que existe en el Golfo de México. Y hemos documentado y reportado también en múltiples informes públicos que existen zonas arrecifales muy importantes, ¿no? Conocemos Bajos del Norte, Arrecife Alacranes, Cayos de Campeche y Oceana hizo varias expediciones a estos lugares que están en el Golfo de México y se ha documentado mucha vida, ¿no? Que los arrecifes son vibrantes, que existe gran cantidad de tortugas, de peces, de tiburones y que existan tiburones, delfines y tortugas significa que hay comida y alimento, ¿no? Entonces estos arrecifes son importantes para la vida porque ahí se reproducen las larvas de las especies que se comen esos especies marinas, pero también especies pesqueras que los seres humanos consumimos, ¿no? Entonces son súper importantes. Y a lo largo de este tiempo, pues también vimos que existe otra parte del Golfo de México, que son las costas de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Campeche, que básicamente han sido zonas de sacrificio por la extracción de hidrocarburos y se han expulsado a los pescadores y a las comunidades costeras. Entonces, entramos en contacto con ellos para conocer primero, reconocer lo que han vivido y posteriormente generar propuestas de política pública de qué podemos hacer para detener la expansión petrolera, ¿no? Entonces, hacemos mucho análisis social, análisis político para que nuestras propuestas, como en este caso del derrame,
pues puedan ser contundentes y realizables, ¿no? Sí es muy importante que exista una investigación transparente, que exista transparencia, ¿no? En lo que está ocurriendo, porque eso ha sido una constante en este derrame y en muchos derrames. Este no es el primer derrame, ¿no? Las comunidades del Golfo reportan que ellos viven continuamente viendo derrames, limpiando playas, viendo como estas afectaciones directas de los derrames por hidrocarburos en sus vidas desde hace décadas. Entonces, pues gracias a eso y a la ciencia es que hemos podido construir propuestas, ¿no? En donde también le pedimos a las autoridades rendición de cuentas, transparencia y que actúen y que generen mejores protocolos o tal vez que los implementen de una mejor manera para que esto no vuelva a ocurrir. En teoría, no debería de ocurrir los derrames, ¿no? Por eso es que nuestra principal propuesta es que se detenga la explotación de hidrocarburos, sobre todo en aguas profundas en el Golfo de México, porque las aguas someras ya se terminaron estos hidrocarburos, ¿no? Ya lo hemos visto, han habido varias declaraciones a lo largo de estos días en donde dice que es importante diversificar y creo que lo peor que pudiéramos hacer como país es abrir la extracción y la explotación de hidrocarburos en aguas profundas, porque si los derrames son frecuentes en aguas someras, en aguas profundas es mucho más difícil contener un derrame, ¿no? Y es mucho más peligroso y hay más posibilidades de que ocurra. Y tenemos el ejemplo del Deepwater Horizon en Estados Unidos, el que ocurrió en 2010, que justo se van a cumplir 16 años este 20 de abril, y todavía se viven las consecuencias de ese derrame que ocurrió en aguas profundas. Entonces, lo ideal, lo que pedimos es que se cierre la explotación petrolera en aguas profundas y que se cree un nuevo modelo de desarrollo en el Golfo de México, en las costas, en donde se incluya a las comunidades y a la pesca. Correcto. En este mismo sentido, ¿cuál ha sido sus respuestas o cuáles han sido sus primeros acercamientos? Yo sé que ustedes como Oceana evidentemente no giran una política pública, pero sí tienen toda la autoridad para poder emitir opiniones y que se les debería, no sé si así sea. En algún momento había grupos de trabajo en donde pues evidentemente trataban de involucrar como tanto a expertos como a comunidades, como obviamente gobierno, etcétera. Hoy, ¿cuál ha sido la respuesta? Hemos visto también, como en días pasados, que se están buscando alternativas con el tema petrolero a nivel del gobierno federal, van a entrar a mesas de trabajo, etcétera, pero poco vemos que esté como presente el tema medioambiental, ¿no? Pese a que este tema del derrame ha sido muy reciente, fue el mes pasado, básicamente. Ujú. Entonces, es como si han podido tener acercamientos, se les ha invitado a grupos de trabajo o prácticamente han tenido como, pues solo ustedes emitiendo su opinión y pues tratando de que también se les voltee a ver como los expertos que son. Ujú. Pues lo que hemos hecho posteriormente a que ocurrió el derrame y que se creó el observatorio, ¿no? Debido a este derrame del observatorio sobre las afectaciones, es que hemos pedido que sea un grupo multidisciplinario, ¿no? En donde haya científicos, académicos, en donde también haya autoridades, por supuesto, y haya comunidades costeras en donde se han escuchado también sus necesidades y ellas también tienen muchas propuestas, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil justo para que exista una intervención de sociedad civil, de expertos y de las personas que viven ahí, pero también para que podamos crear otras propuestas de desarrollo y sobre todo las decisiones que se tomen en territorio, pues pasen por las comunidades que viven en ella, en el territorio, ¿no? Y en caso de que en el observatorio no permitan la entrada, pues que se informe continuamente a las comunidades, a la ciudadanía, para saber qué es lo que realmente están encontrando y qué propuestas se van a crear a raíz de lo que encuentren, ¿no? Y pues realmente lo que hemos hecho es poner todos los datos científicos a disposición de las autoridades para que conozcan las afectaciones, para que no. Recuerdo que en esos días, casi poco después de que Claudia, la presidenta, habló de la mañanera por primera vez del derrame, casi de inmediato Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, dijo que no había ninguna afectación, ¿no? Sin hacer investigaciones,
sin tener la ciencia en la mano, ¿no? Lo cual es pues muy preocupante porque ella pues es científica, tiene un grupo de científicos y doctores y en ciencia, biólogos que pues saben que no puedes dar una declaración así justo días después, ¿no? Las afectaciones se ven durante años. En el derrame del BP, justo del BP del Deepwater Horizon, lo que se ve son las afectaciones ahora, incluso en la salud de la gente, en la salud de quienes estuvieron haciendo las labores de limpieza y en animales como los delfines, por ejemplo, ¿no? Que hay una especie de delfín que tiene problemas de reproducción debido a este derrame. Entonces, hay cosas que no se van a encontrar de inmediato y decir que no hay afectaciones, por ejemplo, es muy irresponsable, ¿no? Entonces, lo que Oceana hace es poner a la disposición de las autoridades la ciencia. Y también la propuesta de que se acerquen a las comunidades. Las comunidades no quieren disputar absolutamente nada, ni siquiera tienen un tema o sea, de reclamo, porque obviamente hay reclamo, obviamente hay cosas que se podrían mejorar. Ellos han sido afectados por décadas por los hidrocarburos de muchas formas y tienen propuestas también, ¿no? Las comunidades tienen propuestas y nosotros desde Oceana lo que ponemos al alcance de las autoridades es hacer este puente entre las comunidades y las autoridades para que conozcan las propuestas de la gente y en Oceana apoyar también con la creación de la ciencia, proporcionarles lo que tenemos, apoyarles como podemos, acercarlos con las personas que también han pasado, o sea, ellos también conocen muy bien investigadores del CIGOM, por ejemplo, que son un grupo interdisciplinario que seguramente conoces, que se creó a partir del derrame del Deepwater, que tienen muchísima información sobre los impactos de los derrames. Y yo creo que a partir de eso, junto con las comunidades y organizaciones como Oceana, podemos construir propuestas para crear estas formas, nuevos modelos de desarrollo en el Golfo de México, ¿no? El Golfo de México se ha visto como una zona de sacrificio, como una zona de importa más que el petróleo que todo lo demás, porque incluso hay quienes creen que dices que ahí no hay nada, pero realmente el Golfo de México tiene mucha biodiversidad en especies, muchísima, ¿no? Tan solo hay 1.500 especies endémicas. La tortuga lora es una especie endémica en Tamaulipas que también tiene presencia en Campeche y es una especie muy importante y protegida que va a cumplir 60 años desde que se creó el primer santuario marino de la tortuga lora en Tamaulipas. Entonces, así de importante es el Golfo de México y este modelo de desarrollo que justo también proponemos desde Oceana como una propuesta de cómo voltear a ver y cómo cambiar. La perspectiva que tenemos del Golfo de México es que se incluya a las comunidades, sobre todo a la pesca, que se creen mecanismos y políticas públicas para que la pesca pues pueda ser una actividad que pueda ser mucho más abundante, pero que también de ahí puedan vivir más familias, ¿no? Como lo han hecho históricamente, turismo sustentable, industria que se pueda ligar con la industria pesquera justo para poder exportar productos de igual con mayor valor. Entonces, hay muchas posibilidades dentro de su riqueza que pueden ser más sustentables, más amigables con el medio ambiente y también con la gente. Correcto, Nancy. Vamos a dar un breve corte comercial y regresando vamos a seguir platicando contigo. Vamos a un corte y volvemos. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en Amanecer Campirano. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo. Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia.
Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. ¿Necesitas desinfectar tu casa y oficina para evitar contagios ocasionados por virus y bacterias? Hazlo ahora y protege a tu familia con Sanitizer Blast. Es el nuevo pulverizador sanitizante. Desinfecta todas las áreas de tu casa: sala, cocina, comedor, baños y recámaras. Llama ahora al 55 1328 0010. 55 1328 0010. Sanitizer Blast de Vectec. Conoce el cargador frontal para tractor ligero Mecatec. El cargador frontal Mecatec sirve para labores agrarias y de construcción. Instálalo fácilmente y limpia corrales, retira desechos, remueve residuos o transporta materiales de forma rápida y sin grandes maquinarias. Adquiere ya el cargador frontal para tractor ligero Mecatec. Llámanos al 55 41 69 1500. Mecatec, mecanización inteligente. Conoce los nuevos patines híbridos Mecatec. ¿Tus operadores terminan cansados por la impracticidad y la deficiente operatividad de tus equipos? El nuevo patín híbrido Mecatec te ofrece ergonomía, facilidad y practicidad en su máxima expresión. Cuentan con tracción eléctrica y tracción y elevación eléctrica. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en la instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Público, estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, ya en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Vamos de nuevo con Nancy Gocher, quien es directora de política pública de Oceana, porque estamos platicando con ella acerca de este derrame de petróleo que existió en las playas del Golfo y cómo tiene la postura Oceana en torno a ello y, por supuesto, lo que hay que hacer y actuar. Vamos y volvemos. De vuelta, público, aquí en Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Como lo informábamos, estamos con Nancy Gocher, quien es parte de Oceana, y que estamos platicando acerca del derrame que estuvo en el Golfo en marzo, en el mes de marzo, ahora particularmente en lo que ha sucedido o más bien las consecuencias que existe, que exista petróleo chapopote en las playas de la laguna entre Pajapam en el estado de Veracruz y Paraíso en el estado de Tabasco. Ya hemos platicado con ella prácticamente el tema de cómo se enteraron, cuáles son las repercusiones y cuál sería la posible solución, que desde más que posible solución, más bien es como contribuir desde Oceana a que vayamos, pues, evidentemente emitiendo opiniones que contribuyan a controlar, pero más que controlar, que no sea solo como ya controlamos esto y entonces se sigan haciendo las mismas prácticas, sino mismo Oceana nos dice a través de Nancy, la indicación sería otra, para que nuestro público lo vaya entendiendo un poco más. Porque a lo mejor habrá muchos que no estamos tan cercanos a la costa y entonces decimos, es grave, pero como no lo vivimos, de pronto nos sentimos un poco alejados. ¿Cuál es
las características que tiene o cómo podemos identificarlo aquellos que no vivimos en estas costas o en estos estados simplemente, que son tan dañinos para nuestros ecosistemas costeros, porque mucha gente podría decir como, bueno, ya se dañó ese espacio, pero creo, y no soy científica, pero creo que no es, se dañó ese espacio y ya no va a avanzar. Creo que va un poco más allá de eso, de Sí. decir eso. Entonces, ¿cómo podríamos concientizar o cómo podríamos explicarnos a nosotros que no estamos tan en contacto directo con el área? Pues primero decir que lo que ocurre en las costas, específicamente en el tema de derrames de hidrocarburos, nos afecta también en las ciudades, ¿no? El mar, el océano, sobre todo, no es un ente que esté estático, ¿no? Como sabemos, en el océano hay corrientes y cuando existe un derrame, el derrame viaja en las corrientes, ¿no? También lo que ocurre es que hay estudios científicos que han demostrado que los efectos del derrame pueden persistir durante muchos años o décadas debido a que la acumulación de contaminantes en tejidos de organismos marinos y en sedimentos costeros, o sea, ahí se queda, ¿no? Se puede quedar también bajar y quedarse en los sedimentos costeros, también se queda en algunos organismos marinos como puede ser especies de interés pesquero, ¿no? Que consumimos, o por ejemplo también almejas o especies que no pueden moverse como estrellas del mar, arrecifes, etcétera. Entonces, esto trae como consecuencia directa sobre la biodiversidad, también la productividad pesquera y sobre todo la seguridad alimentaria de quienes dependen del mar y también de nosotros, ¿no? Recordar que muchos de nosotros en Ciudad de México consumimos pescados y mariscos que vienen del Pacífico, pero también del Atlántico, es decir, del Golfo de México, y es muy importante si se daña las especies que consumimos, entonces nos quedamos sin más acceso a la alimentación. Y ya si hablamos de temas muy específicos, a lo largo del Golfo de México, sobre todo en los espacios en donde se ha detectado fuerte presencia de estos hidrocarburos, sabemos que han sido afectados los manglares, ¿no? O sea, es decir, hay manglares, hay lagunas, está una laguna de Ostión, que es de Veracruz, la laguna de Ostión, por ejemplo, en donde ahí es una laguna y es un manglar, ¿no? Conviven. Entonces, primero, los manglares son esta primera barrera natural o el paso natural entre la costa y el océano. Los manglares son árboles que se pegan dentro de una laguna, en este caso, pero ahí convive el agua del mar, o ahí es donde se junta el agua del mar con el agua dulce, ¿no? Entonces, por eso el manglar crece y dentro de ese manglar muchas especies conviven y viven, ¿no? Es decir, hay aves migratorias, también vemos que de repente hay cocodrilos en alguno, en su mayoría, ahí hay muchos ostiones, a veces hay camarones, ahí también se reproducen las larvas de especies pesqueras, ¿no? Especies de interés pesquero comercial. Y entonces sí, y esto es gracias al manglar, ¿no? Y lo que ocurre con el petróleo es que se va bajando, ¿no? Y se hace como un sedimento en las raíces del manglar y lo ahoga, es como un plástico que lo ahoga. Entonces, si el manglar se muere, ¿no? Se va muriendo, se va secando poco a poco porque ya no tiene, pues, la raíz ya no tiene acceso a todos los nutrientes que necesita para seguir creciendo. Y por lo tanto corre en riesgo que el manglar se muera, ¿no? Y corre riesgo también que todas las especies que viven ahí, que sobreviven por el manglar, también desaparezcan. Y lo más importante para la gente que vivimos en la ciudad, o sea, si esto aún no es suficiente, para la gente que vivimos en la ciudad, el manglar absorbe dióxido de carbono, que es el gas que se crea por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, imagínate que es hasta irónico, ¿no? El manglar hace este beneficio ambiental para todos los seres humanos y crea mucho oxígeno y gracias a eso nosotros podemos vivir, respirar y sobrevivir. Entonces, eso es lo que podría ocurrir para nosotros, ¿no? Si se van muriendo los manglares por los efectos de los derrames, nos quedamos sin especies pesqueras, sin ecosistemas importantes como estas lagunas, sin manglares y además el ser humano en general tendríamos efectos aún más adversos
porque la quema de combustibles fósiles es la principal causante del calentamiento climático, de la crisis climática, y por lo tanto el océano también deja de ser saludable, que también es nos proporciona mucho oxígeno. Sin océanos no existimos, sin océanos sanos y abundantes los seres humanos no podemos vivir, no habría vida en la Tierra. Entonces todos estamos conectados. Y es muy irónico que los hidrocarburos, que son tan dañinos, pues también estén matando estos grandes ecosistemas que nos ayudan a los seres humanos a seguir sobreviviendo y viviendo bien en este planeta. Correcto, Nancy, ya estamos llegando al final de la entrevista y por ello me gustaría que desde Oceana nos comentaras qué podemos hacer aquellos que no estamos tanto en las costas, que somos ciudadanía en general y que nos interesa el ambiente. ¿Hay algo que podamos apoyar tanto a las comunidades afectadas, pero también en la presión que se le tiene que hacer al gobierno justo para estas partes de no poner un parche como solución o decir que no pasa nada cuando las pruebas científicas son contrarias al discurso? Si hay algo que la sociedad civil podamos hacer junto con ustedes, asociarnos, no sé, lo que sea, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues creo que no olvidar lo que está ocurriendo y seguir pidiendo información, seguir pidiendo transparencia, seguir pidiendo rendición de cuentas, que sepamos exactamente qué ocurrió y cuáles son esas afectaciones, y rendición de cuentas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y mejor aplicación de los protocolos ante este tipo de situaciones si es que ocurren. Es muy importante seguir informados en este espacio, también en el espacio de las redes sociales de Oceana México. Así nos encuentran en todas nuestras redes sociales, X, Facebook, Instagram y también TikTok. Y también tenemos nosotros una petición justo en nuestro sitio web. Si entran, es lo primero que les aparece, que se le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que detenga la expansión de de la explotación de hidrocarburos en aguas profundas. Entonces es muy importante que dejemos de sacar petróleo y voltemos a ver otras formas de desarrollo para el Golfo de México, en donde se incluya al sector pesquero y a las comunidades de allá, y también mantenerse informados por medio de las redes sociales de estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, la red arrecifal del Golfo de México ha dado información muy oportuna, y ahí convergen muchas comunidades también justo del Golfo de México, y ahí incluso pueden ver qué comunidades son parte y seguirlas individualmente. Es muy importante mostrar su apoyo, porque sí hay una sensación de soledad y que se les ha dejado solos por mucho tiempo, ¿no? Entonces es necesario que la ciudadanía mostremos el apoyo, y con esta petición pues también es sumarse a las más ya de 70,000 firmas que tenemos para poderlas entregar y poder decir pues que todos estamos unidos para proteger al Golfo de México y para ser aliadas de las comunidades costeras que habitan ahí. Correcto, Nancy. Muchísimas gracias, público. Estuvimos con Nancy Gocher, quien es directora de Política Pública de Oceana. Muchas gracias por ayudarnos a seguir entendiendo el tema. Por ahí estaremos pendientes y pues seguirle dando la mayor difusión que se pueda. Muchas gracias. Nosotros regresamos al estudio. Muchísimas gracias a nuestra invitada, a todo el equipo de Oceana, también a nuestro primer invitado y a todo su equipo por habernos permitido entrevistarlos el día de hoy. Nosotros nos vamos, quédese con Fer Tapia en Cáigase de la Cama y nos vemos en nuestro próximo amanecer.